pasando. Y no sé, la verdad no tengo idea qué es lo que me va a contar Morasuti, porque la verdad dejé de lado la política internacional. Lo tenemos a él que nos hace un resumen. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Hola, ¿cómo le va, María José? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo lo trata esta previa de la independencia? Es igual que todos los días, encerrado. O sea, no hay Encerrado. mucho margen para hacer nada. No, ¿no? No, no, la verdad que no. ¿Y Bueno, ustedes? nosotros laburando, ¿qué quiere que le diga, Y ustedes Morasuti? más que nosotros, ¿no? Porque están todo el Sí, día sí, la verdad que con ya no las sabemos. prioridades del coronavirus. Sí, tal cual. A la normalidad se le agregó el coronavirus. Sí, sí. Bueno, cuénteme, Morasuti, ¿qué Trump al final, listo, lo hizo que dijo, lo cumplió? Me voy de la OMS y se fue. Bueno, no se sabe todavía, ¿Cómo no se sabe? porque anunció formalmente que se iba, Sí. pero en algunos círculos de Estados Unidos creen que si renuncia o el jefe de la Organización Mundial de la Salud, que igual creo que vence su cargo en junio del año que viene, se revería todo. Así que habría que ver si se va o no. Ah, o sea que Trump está haciendo toda esta movida porque quiere la cabeza No, no, de... no, ellos tienen, la administración actual, en general todos los republicanos tienen una posición eh, menos colaborativa en lo que se llama la gobernanza global, o sea, las instituciones internacionales. Siempre los republicanos tendieron a jugar de costado y usar las instituciones cuando les convenían a ellos, típicamente la Corte Penal Internacional. Cuando no les convienen o no hacen lo que ellos quieren, las denuncian, las critican, las desfinancian, no pagan su cuota o en este caso extremo se van. Lo que pasa es que también es una cuestión de política interna, porque ya no es solo Trump, o sea, ya todo el mundo está enojado con China por el origen del virus, y además atacando a la OMS y a China es una forma de lavar las propias culpas, porque todo el mundo coincide en Estados Unidos que la administración Trump no actuó bien para prevenir que se diseminara el virus por todas partes. Entonces, de alguna manera es como decir, bueno, la culpa es de ellos y yo no tengo la culpa. Así que hay mucho de eso, hay mucha política interna más que otra cosa. Pero en general el sentimiento anti-China y anti-OMS es bastante generalizado. De hecho, hay varias de estas. Piense que, por ejemplo, China no solo no avisó, sino que el que avisó primero fue Taiwán. La Organización Mundial de la Salud decía que no había que cerrar lo que es los viajes a China, Ujú. porque eso no correspondía, no era la solución, y después todos los países terminaron haciendo cerramiento del espacio aéreo. O sea, la Organización de la Salud siempre estuvo atrás de todas las medidas. O sea, atrás de lo que hacían los países, Claro, digamos. llegó siempre tarde. Sugestivamente tarde, porque fíjense que son médicos expertos en epidemias. Entonces, hay unas cuantas críticas que habría que rever. Yo creo que es bueno, no ya por Trump, sino por la salud mundial, que esa organización funcione como un reloj suizo. Tiene que andar bien, tiene que ser más eficiente. Lo que pasa es que, bueno, como todo organismo internacional, está muy tironeado por la política. Entonces, ese es el problema que hay, ¿entiendes? Entonces no hay forma Ujú. de evitarlo. O sea, no va a tener nunca un organismo internacional donde la política internacional no meta la pata. Siempre van a estar ahí influyendo. Pero claramente yo creo que por lo menos tendría que renunciar el jefe. Y no solo por Estados Unidos, sino por la Argentina. O sea, de buena fe todos los hemos creído y ahora cada vez tenemos más casos. Claro. Recuerden con el tema del barbijo, que a veces sí, a veces no. Después al final dijo que sí. Sí, lo del Entonces barbijo, sí. perdón, y la última, la de la contaminación aérea. El virus se contamina vía aérea, que no hay evidencia y ahora sí hay evidencia. Cuando para mí era obvio que eso se contaminaba por vía aérea. Si no, no podía ser tan contagioso. O sea, todo el mundo iba a tocar una superficie que tocó otro, que previamente se tocó la nariz, y la tocó y después se tocó la nariz y ahí se contaminó. Ahora, Era qué medio difícil raro. creer, qué difícil creer lo que nos dicen, ¿no? Porque si un día me decís esto y al otro día me decís lo otro, Mire, si usted en su trabajo hiciera lo que hacen estos, no dura 10 días. ¿Entiendes? No ujú, dura 10 sí, días. Si usted hoy dice una cosa, me dice en 10 días la gente ya no le cree más. Bueno, esta gente vive de hacer eso. No, esto sí, esto no, y bueno.
Y esto complica todo el panorama, ¿no? Pero yo creo que solamente habrá que esperar y ver. También puede ser que Estados Unidos vuelva después. O sea, no se olvide que todas estas instituciones las ha armado Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue Estados Unidos el principal promotor de estos organismos internacionales, donde la influencia americana se extendía más allá de su política diplomática individual. Y ahora ellos mismos la están saboteando o restando importancia porque ya no las pueden controlar. Este es un problema que no es de ahora, empezó mucho antes. Por ejemplo, en los 70 y 80 tiene el problema de la UNESCO. La UNESCO estaba dirigida por un ciudadano de Ghana, que era más bien socialista o tiraba más al lado de los países del tercer mundo y los países comunistas, y a Occidente no le gustaba la orientación. Entonces nadie pagaba la cuota a propósito, para que no tuviera plata para hacer ningún programa que ellos no aprobaban. Con Naciones Unidas pasó lo mismo con el gobierno de Trump. En realidad con todos los gobiernos. O sea, en Naciones Unidas, Estados Unidos, ¿qué hacía? Ellos pagan el 25% del presupuesto. Pero Estados Unidos empezaba a atrasarse en los pagos como una forma de tener la organización limitada en su accionar. Porque la organización de Naciones Unidas es como todas las organizaciones burocráticas. Tienden a incrementar su área de influencia y su poder de una manera sistemática y continua. Entonces, Naciones Unidas hacía planes o proyectos o iniciativas que a Estados Unidos no le convenían, entonces la desfinanciaba. Entonces, obligaba a la organización a tomar créditos. Y de esa manera le perjudicaba los planes. Durante el gobierno cuando estaba Haley, que era la primera representante que pone Trump, el representante de Estados Unidos en Naciones Unidas, que era una mujer bastante poco diplomática, dicho sea de paso, había sido gobernadora de Carolina del Sur, dijo que cualquier estado que votara en contra de Israel iba a ser atacado, y Estados Unidos iba a tomar nota. Y amenazó que había que cesar la campaña contra Israel. En realidad no hay ninguna campaña contra Israel. Todos los países que violan los derechos humanos o que hacen acciones violentas o agresiones injustificadas reciben críticas. Eso es normal, no es nada contra Israel. No hay ningún prejuicio especial contra ese país. Pero bueno, Haley desafió a la Asamblea General votó en contra en una resolución en contra de Estado de Israel, o sea, en contra de Estados Unidos. Entonces, la furia de que iban a actuar contra la organización, pero no tuvieron éxito. O sea, Naciones Unidas es más grande como ámbito político, se le queda grande a esta señora que no está a la altura de esa organización. La ya creció, o sea, es otra cosa. La última bomba, digamos, no sabemos si es de humo de verdad, es que amenazaron con expulsar a los estudiantes internacionales si toman clases en línea. O sea, todo aquel estudiante extranjero en Estados Unidos que está con clases online, dijo Trump que se tienen que volver a su país. Sí, pero seguro que ya, mientras estábamos hablando, alguno presentó algún recurso en un juzgado federal y suspendieron la orden, porque casi todas las medidas de este tipo tienen una denuncia correspondiente en la Justicia Federal del distrito que corresponda. Que lo frena. Y se lo frena, sí. Después la Cámara normalmente se la aprueba, pero en algunos casos la Corte le sale en contra. O sea, hay toda una pelea con el tema de la inmigración, por algo que habíamos hablado el año pasado. Trump tiene derecho y legalmente puede limitar la inmigración. Lo que pasa es que la forma de hacerlo, precederla por insultos, atacar a gente indefensa, insultar innecesariamente, lo que genera es que todo el mundo se le ponga en contra. Además, algunas de las medidas de Trump son perfectamente legales, pero el marco en que las hace permite iniciar acciones por discriminación o violación de la ley, cuando muchas veces es correcto. Por ejemplo, si usted ve la primera restricción a la inmigración, que era contra ciudadanos de 7 países árabes, eran los mismos 7 países donde Obama, sin decir nada por los medios, no dejaba entrar a nadie. ¿Por qué? Porque en esos países, porque estaban en guerra o porque tenían una mala situación con Estados Unidos, como Irán, no había forma de el gobierno americano chequear los datos que daban las personas que pedían un visado. Entonces no se lo daban, pero Obama no decía, no los vamos a dejar entrar. Trump, enterándose de esto o algún
algún asesor de él se lo dijo, y entonces hizo lo mismo que Obama, pero de manera escandalosa. Y eso generó un despliegue de actividad judicial que duró casi un año. Al final la Corte le dio la razón a Trump, creo que llegó hasta la Corte Suprema, si mal no recuerdo, pero fue innecesario y un desgaste inútil porque era algo que se pasaba directamente sin necesidad de tener que decirlo vociferando. Acá todo lo que tiene que ver con la inmigración es algo que tiene que ver con la elección, porque los votantes de Trump no quieren inmigrantes, en especial que no sean de raza blanca. Esa es la verdad. Ahora, los estudiantes no son inmigrantes. De hecho, la excelencia académica que se ve en muchas instituciones norteamericanas se debe a que también vienen estudiantes de afuera que aportan mucho. La enseñanza es un proceso de ida y vuelta. O sea, aprende tanto el que enseña como el que recibe la educación. Entonces, limitar lo que es el flujo de materia gris de otros países, o sea, es una idiotez total. Además que no todos se quedan a vivir en Estados Unidos, ni les interesa vivir en Estados Unidos, es relativo. Y por otro lado, cuando los estudiantes que estudian en Estados Unidos, extranjeros, se radican en los Estados Unidos, es un montón de educación, un montón de gente altamente educada que beneficia al país. Y piensen que muchos inclusive vienen con estudios pagados por ellos mismos, no es que son todos becados del gobierno estadounidense, es una minoría los que son becados, la mayoría son becados por otras instituciones o aún por sus propios países. A esa gente, cuando opta en quedarse, mejora la calidad de Estados Unidos, porque está teniendo más materia gris en un momento que se necesita, y estamos en la economía del conocimiento. Por eso es una medida totalmente idiota. Hacen los cursos en línea, pero bueno, pero ese hombre ya tuvo una visa para entrar, entonces no sé por qué hay que echarlo por eso. Es una medida, le digo, está hecha para las bases, seguramente ya están haciendo el primer juicio al respecto, y en algún momento lo van a parar, después se va a seguir. Ese es el tipo de acciones que hemos criticado tanto nosotros en el programa, que innecesariamente generan odio en la población, y uno no entiende por qué uno necesita instilar odio para que la población lo vote a uno. O sea, me parece que en ese sentido es una apelación muy baja, ¿no? Pero aparte es contra Estados Unidos. Usted compara esta medida con la que tomaron hace 2 semanas de prohibir suspender las visas H1B1 que son para personas de cierta preparación, que es una medida hecha para Silicon Valley, California, por ellos contratan muchos técnicos y especialistas en computación de la India y China. ¿Pero por qué los contratan? Porque los consiguen por menos plata. Ahí la crítica venía, no tanto de Trump, sino de que muchos técnicos y ingenieros de software de Estados Unidos se encuentran con que o aceptan poco dinero o los reemplazan por chinos o indios. Y eso genera mucho resentimiento. Claro. De hecho, se supo, después que murió Steve Jobs, que se supo de un email que él mandó a otras empresas de Silicon Valley, donde quería hacer una especie de pool de empleadores, de hacer un acuerdo caballeros para que no se saquen los empleados que tienen en otro lado y mantener los salarios de los ingenieros en computación muy bajos. Bueno, o sea, las empresas de computación tienen fama de ser partidarias del capitalismo salvaje. Entonces, la idea de la H1B1, de suspenderla, era para que esa gente, la más calificada que hay en Estados Unidos, pueda conseguir trabajo, porque muchas veces ellos no tienen trabajo y entra gente de afuera. Claro. Como ahora en Estados Unidos, casi 40 millones de personas cambiaron o perdieron el empleo, están cerca de perderlo, la idea es decir, bueno, ¿para qué va a entrar gente a trabajar si tenemos gente que sobra acá? Eso tiene cierta lógica. Pero como siempre, lo de Trump hay que ver no tanto lo que dice, sino lo que hace. Vamos a tener que esperar entonces a ver si es verdad o no. No, eso es verdad porque salió. Sí, salió y ya está publicado, pero a ver si lo concreta. No, eso sí se concretó, ya se suspendió todo. Ya está. Sí, porque está dentro de las facultades constitucionales. Ah, no, estoy hablando de los estudiantes. Lo de los estudiantes, no sé si llegó a hacerse algún tipo de decreto, resolución. Claro, la administración ya tomó la medida, pero hay que ver ahora si pasan a los hechos. Bueno, si la tomó, claro, seguramente debe haber un stay, una... Y nos vamos a enterar en las próximas horas. Claro,
Claro, porque pensaba ir a estudiar afuera. No, pero son 400.000 estudiantes los que están en esta condición en La Estados idea, Unidos. Y muchos la idea de que argentinos van a, están. pero la idea que van a echar a 400.000 personas es ridícula. Es ridícula. Pero bueno. Muestra una solidaridad a las bases. Además, le digo una cosa, a la gente de Estados Unidos no le viene mal que 400.000 personas extranjeras gasten dinero en Estados Unidos formándose. Porque no es solo la formación norteamericana, también se les pega el American Way of Life. Entonces, de alguna manera, la afinidad intelectual con los norteamericanos se amplía de esa manera. Veremos qué pasa, Morazzuti. Vamos a ver qué pasa entonces. Claro. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El profesor Claudio Morazzuti, doctor, él que siempre nos trae un panorama de lo que sucede a nivel internacional. Vamos a la música, José, ¿te parece? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Algo movidito? ¿Qué vamos a escuchar? Estamos en la previa de un fin de semana largo para muchos, otros tienen que seguir laburando, otros siguen en cuarentena en casa sin laburar, otros hacen home office y espero que se tomen mañana el Día de la Independencia por lo menos, porque los que están trabajando en casa, todos coinciden en que están trabajando mucho más y que están mucho más agotados. Ahí está, dale, vamos a movernos un poquito. Volvemos y hablamos de